diciendo o estar vigilándolos, ustedes miren y la revisan. Entonces escribimos el IFES, tiene un pre-IFES. Entonces, vamos a mirarla. Vamos que cargue. Entonces dice tipo de examen, entonces le decimos que es saber 11. Tipo de documento, de ciudadanía, bueno, cada uno le da su... Miren, nos pueden ver, nos muestran pruebas de matemáticas. Cada prueba está conformada por 15 a 20 preguntas, entonces le podemos dar la de matemáticas. Le da acepto a los términos y condiciones y le da siguiente. El, ¿Cuál de los siguientes es un color de la bandera de Colombia? El amarillo. No sé por qué se abre. Listo, ya vemos a la primera pregunta. Entonces, ¿estás atento, Mauricio? Sí, señor. Listo, entonces mire, dice, vamos a indagar las preguntas eh, y miramos, pues yo no he visto ese tipo de preguntas, pues entonces estamos en las mismas condiciones, por primera vez lo vemos, entonces obviamente pues yo tengo un poco más de conocimiento que usted, entonces pues la idea es mirar cómo yo abordaría esa pregunta y recomendaciones acerca de cómo se aborda. Pues puede ser que pues acá, pues como no es un ambiente propicio, de pronto no tengamos la respuesta correcta, pero sí podemos ver algunos conceptos implícitos que hay ahí. Entonces, vamos a intentar a realizar este pre-IFES a ver cómo nos va. Y pues igual también es un aprendizaje tanto para usted como para mí, para estar mirando opciones de cómo prepararla a usted en el IFES. Entonces, en una revista científica se compara el impacto de los artículos publicados analizando el número de citaciones de otros autores. Para este artículo particular se espera que haya una relación lineal creciente entre el número de días posteriores a la publicación y el número de citaciones que recibe. Entonces, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas podría describir correctamente la relación propuesta entre los días posteriores a la publicación del artículo y el número de citaciones que recibe? Entonces vamos a ver que dice días posteriores o sea, el eje X. Entonces, obviamente debemos mirar que cuando nos dan una gráfica, debemos mirar qué está en el eje X, es que es la variable independiente, días posteriores a la publicación del artículo. Entonces, y la variable Y, que es la variable dependiente, número de citaciones. Según días posteriores a la publicación, se va pasando el tiempo, pues va a haber más citaciones. Entonces, nos dice acá nos están dando la palabra clave donde dice relación lineal creciente. Entonces, ¿será la A, la B, la C o la D? ¿Cuál representa prácticamente lo que nos están diciendo? ¿Cuál representa una lineal creciente? Una línea recta creciente. ¿Cuál crees tú, Mauricio? ¿La A, la B, la C o la D? La primera. La primera, claro, mire, vemos la creciente, ¿no? Entonces vemos que este está, mejor dicho, si digamos que acá hubiera números, uno 2 3 y acá también hubiera un número uno 2 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá va subiendo, ¿no? Entonces, el uno va con el uno, el 2 con el 2, el 3 con el, digamos, ejemplo, 3 con el 3 y entonces vemos que va subiendo. Esta es también es lineal, o sea, cuando dice lineal es una línea recta, pero esta, ¿qué pasa? Mire, empieza en alto, o sea, que digamos que acá fuera uno y acá fuera 10, digamos. Entonces, uno va con 10, 2 va con 9, entonces va decreciendo, va bajando. Entonces nos está diciendo que sea una línea creciente. Entonces vemos que es la A. Listo, muy bien. Entonces vamos a darle menos a esto. Me metió así. Listo. Bueno, vamos a darle, ahí vamos contestando. Vamos contestado la B. Es la A. Siguiente.
En clase, o sea, ¿se alcanza a leer? No creo. Ahí, más. No, profe. Ahí. Ahí sí. Entonces, acá, en clase, el profesor de matemáticas les pide a sus estudiantes que hallen números que cumplan de manera simultánea las siguientes condiciones. Uno, sea divisible por 2 y por 5, y al dividirlo entre 4, el residuo sea 2. Entonces, recordemos las condiciones de divisibilidad de 2 y de 5. ¿Cuáles son las condiciones de divisibilidad para que un número sea divisible entre 2 y 5? ¿Tú te las sabes? ¿Sabes cuándo un número se puede dividir entre 2 No, y 5? profesor. Listo, entonces vamos a recordar eso. Un número es divisible por 2, es decir, ¿qué significa que sea divisible? Que al dividirlo entre 2 no es residuo de un número exacto. Entonces, todo número par se puede dividir entre 2. Entonces, dígame un número par, grande. No pequeñito, sino un número grande par. 100. 100. Bueno, otro que no termine en 0. Sí, 100 es un número par. Eh, Sí, exacto, pero otro ejemplo. 66. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si termina en un número par, también es número par. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los números pares son los múltiplos de 2. 2, 4, 6, bueno, hasta infinito, bueno. Y listo, entonces si el número es par, es divisible entre 2. No queda duda. Y cuando un número es divisible por 5, o sea, que al dividirlo entre 5, no quede residuo, o sea, no sobre. Entonces, o que sea también múltiplo de 5, también puede ser también puede ser una manera de demostrar que sea divisible. Entonces, ¿cuáles son números múltiplos de 5, ejemplo? ¿Cuál crees? ¿Cuál cree que sea múltiplo de 5? Múltiplo de 5. El 2. El 2 no es múltiplo de 5, porque, mira, entonces ahí es donde vienen los criterios de divisibilidad. Un número es múltiplo de 5 o divisible entre 5 cuando termine en 0 o en 5. Dime un número que termine en 0 o en 5. El 10. El El 10. 15. Muy bien. El 10, el 15, el 20, el 25. Entonces todos esos números van a ser, pues cuando están en la tabla del 5, pues usted es fácil, ¿no? Pero vamos que usted diga un número grande. Díganos un número grande que no esté en la tabla del 5. El 555. Exacto. Entonces usted, ay, no, ¿será que sí es divisible entre 5? ¿Será que no? Entonces, pues divisible entre 5 es si termina en 5 o en 0. Entonces, usted dice, no, pues esto sí termina en 5. Entonces, sí es divisible, a lo fijo. Y entonces, la otra condición es que al dividirlo entre 2, sus resultados, al dividirlo entre 4, su resultado sea 2. Entonces Andrés plantea el número que cumple estas condiciones. Es 40. Al respecto, la respuesta Andrés es verdadera afirmar que. Entonces, 40 cumple las dos condiciones. Dígame, 40, que sea divisible entre 2 y 5 y al dividirlo entre 4 su residuo sea 2, cumple las dos condiciones. Entonces vamos a leer las Sí, opciones. porque Sí, sí, cuéntame. el ave, profesor. Bueno, pero entonces entonces acá es donde debemos mirar ciertas cosas, porque cierto que sí cumple que sea divisible por 2 y por 5, eso lo cumple, porque si usted es un número par, sí, 40 es un número par, y es divisible por 5, sí, porque termina en 0. Pero es que mire la segunda opción. Al dividirlo entre 4, su residuo es 2. ¿Cuánto es, cuánto es 40 dividido entre 4? 10. 10. Exacto. Entonces, pero 10, pero no queda nada de residuo, es exacto. Y acá nos están diciendo que su residuo sea 2. Entonces, en pocas palabras, nos están diciendo que al dividirlo, o sea, tendría que dar un sobrante, prácticamente. ¿Eso se está cumpliendo?
Cuando usted divide 40 entre 4, sí da 10, pero no queda nada de residuo. O sea, es en una división exacta. No queda un pedazo sobrando. Entonces, teniendo en cuenta ese análisis, ¿cuál crees que sea la respuesta correcta? Mm, ¿La A? No, no, porque la es incorrecta, sí, porque también es difícil, pero no nos está justificando por qué. O sea, ya podríamos estar descartando lo que es la B y la D. Obviamente, ¿por qué? Porque están diciendo que es correcta y ya estamos aclarando que no es correcta. Entonces, pero la A, aunque es incorrecta, pero no tiene nada que ver que es divisible por 10. O sea, eso no nos está dando información. O sea, después de la coma nos están dando es una información irrelevante. Entonces, ¿cuál sería? Entonces sería la C. La C, claro. Entonces, acá este ejercicio nos sirvió mucho porque vamos a ir descartando las preguntas que son incorrectas. Primero planteamos que lo que nos está diciendo Andrés, pues no es correcto, o sea, ese número no es. Y empezamos a descartar la A y no, empezamos a descartar la B y la D. Y también descartamos la A porque es divisible por 10. Pues, esta afirmación es correcta, o sea, no es porque 40 también es divisible por 10. Eso es correcto, no estoy diciendo que eso sea falso. Pero al problema no está sumando absolutamente nada. O sea, a pesar de que la afirmación sea correcta, pues no nos está sumando al ejercicio. En cambio, este sí, porque al dividirlo entre 40 entre 4 se tiene un residuo diferente a 2. Y acá nos está diciendo que sea 2. ¿Cuál es el residuo diferente a 2? El residuo es 0. Entonces, ese tipo de preguntas nos ayuda a mirar que, aunque lo que dicen es correcto, porque usted podría empezar a decir, no, pues voy a mirar esto que no dice una bobada. Y pues la A no dice ninguna bobada, dice todo es verdadero, pero no llena completamente la pregunta. Entonces, eso es lo que pasa en el IFES. En el IFES siempre tienden a confundir al estudiante y a colocarle cascaritas como esta. Esta es una cascarita que si usted, y la colocan de A, o sea, ¿sí? La colocan de A para que usted no pase ahí. O sea, un estudiante puede llegar ahí y de una vez colocar la A, pero se comió toda la cáscara, se la comió completica. Eso es lo que toca tener cuidado. Porque a pesar de que el estudiante sabía divisible por 2 por 5, sabía toda la respuesta, se dejó caer precisamente en la cascarita que le daban. Listo. Bueno, vamos a seleccionar la C. Siguiente. Listo, entonces nos dice, la figura muestra el paralelogramo XYWZ. El paralelogramo se traslada a B unidades horizontalmente al comparar la figura inicial con la nueva, una afirmación verdadera es, listo, A, el área es la misma y el perímetro también. El área es la misma y el perímetro cambia. El área cambia y el perímetro es el mismo. El área cambia y el perímetro también. Entonces, ¿cuál crees tú que sea, Mauricio? O sea, ¿qué nos está diciendo? Mire, si el paralelogramo se traslada B unidades horizontalmente al comparar la figura inicial con la nueva, la afirmación verdadera es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cogen este paralelogramo y lo corren, o sea, lo mueven, digamos, hacia acá. Digamos, si yo pudiera acá correrlo, ¿qué pasaría con el área y el perímetro? El área es la misma y el perímetro también. El área es la misma y el perímetro cambia. El área cambia y el perímetro es el mismo. El área cambia y el perímetro también. ¿Tú qué crees? Respecto al área del perímetro. La D. Pero, ¿sabes qué es el área? ¿Qué es el área y qué es el perímetro? A ver, para ir analizando cosas. No ¿Para ti sabe, qué es no el sé. área? ¿No sabes qué es el área? No se me Listo. Entonces olvidó. vamos a recorrer a qué es el área. El área es
toda la cantidad que hay dentro de la figura. Entonces, digamos que si ves que la figura está encerrada por unas líneas negras, entonces el área sería Sí, todo lo blanco que está adentro, o sea, todo esto de acá, todo lo adentro. O sea, sería todo el contenido dentro. Y el perímetro es el contorno, es decir, cogemos esto, lo sumamos, cogemos esto y lo sumamos, cogemos esto y lo sumamos, cogemos esto y lo sumamos. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, digamos, en una cancha de fútbol, digamos, el perímetro es coger toda la línea de donde sale la cancha y sumar todas las distancias. Y el área de la cancha de fútbol sería la grama, por decirlo así, sería todo lo que está dentro. Entonces, tú dices que la D, a ver, el área cambia y el perímetro cambia. Entonces, esa respuesta no es correcta. Porque, mire, voy a hacerte un ejemplo. Voy a suponer que, a ver, un ejemplo práctico. Vamos a suponer que llevamos digamos que pudiéramos, no, un carro, perfecto, porque un carro se mueve. Digamos que cuando usted mueve un carro del punto A al punto B, el carro llega más pequeño por solo moverlo. no, no, Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque el carro se mueve de un punto A a un punto B, las, no las cambia. medidas son las mismas. Entonces, ¿cuál sería? La, El área es la misma y el perímetro también. O sea, usted coge algo y lo mueve, no cambia. No cambia. Ese concepto es necesario saberlo. Entonces, vamos a la otra. Responde a la siguiente pregunta con la siguiente información. El nivel de alcohol en sangre medido en gramos por mililitros se puede determinar mediante una prueba de alcoholemia realizada a los conductores en retenes dispuestos por las autoridades. Algunas legislaciones permiten conducir a una persona a un máximo de 0,5 gramos sobre mililitro, ya que a partir de esta concentración de alcohol se altera el comportamiento normal y la probabilidad de que presente un accidente aumenta. La tabla muestra el nivel de alcohol en la sangre y sus efectos en el organismo, según el número de copas de vino consumidas. Una prueba de alcoholemia marca el mismo nivel de alcohol en sangre de una persona si consume 3/4 de litro de cerveza si consume medio litro de vino. ¿Cuál es la cantidad de cerveza equivalente a la máxima permitida en vino indicada en el texto? Entonces nos está diciendo número de copas de vino, o sea, una copa de vino tiene 200 mililitros. Y entonces una copa, 0,2 dos copas, 0,5, manejar empieza a ser peligroso. 4 es la coordinación ya afecta mucho. Y 6 copas, 1,5, todas las facultades afectan mucho. Entonces vamos a mirar la pregunta. Entonces ya entendimos que nos están dando, primero es entender la pregunta, nos están dando la equivalencia de cuántos vinos se puede tomar. Entonces, tenemos que mirar la pregunta, o sea, tenemos que analizar muy bien. Tú ya habías leído esta pregunta, ¿cierto? Ya habías hecho esta prueba. O todas no, las pruebas, ¿no? O sea, para ti todo es nuevo. sí, porque el profesor había dicho que cada mes cambian las preguntas. Ah, bueno, menos mal. Entonces, pero no volviste a intentar ingresar a la página, ¿no? No. Ah, bueno, listo. Pero entonces la idea que quiero con esto es que sí empecemos a ingresar. Entonces mira, vamos acá. Entonces vamos a ver esto. Una prueba de alcoholemia marca el mínimo de alcohol en la sangre de personas que consume 3/4 de litro de cerveza, que consume medio litro de vino. ¿Cuál es la cantidad de cerveza equivalente a la máxima permitida de vino indicada en el texto? Entonces acá sí debemos estar mirando. Debemos analizarla muy bien. Una prueba de alcoholemia marca el mismo nivel de alcohol en la sangre de una persona si consume 3/4 de litro de cerveza. ¿Cuánto es 3/4 de litro de cerveza? ¿Puedes hacer esa conversión? Mm,
No, pero en ese momento no. ¿Cuánto es un litro? ¿Cuántos mililitros? ¿Cuántos mililitros es un litro? 1000. Sí, 1000. Bueno, entonces eso lo tiene claro. Bueno, entonces no entiendo por qué no podrías hacer tres cuartos. Listo, vamos a mirar acá, sí, sí. Tres cuartos. Tres cuartos de litro, ¿cuánto es? Pues serían 3400 mililitros. No, señor. Entonces, acá debemos tener un concepto claro que de los números fraccionarios. Tenemos, tenemos tres cuartos, ¿verdad? Acá escribimos. Entonces, acá vamos tres cuartos. Entonces, hay fracciones propias e impropias. ¿Cuáles son las fracciones propias? Las que están entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Que este número, si es menor el numerador al denominador, esta es una fracción impropia, es decir, que va a ser menor a 1. Y ¿qué quiere decir? Que si usted multiplica algo por 1000, nos va a dar menos de la... O sea, no nos va a dar mayor, no nos va a dar 3400. Obvio no. Nos va a dar un número menor. Entonces, ¿qué significa? Entonces está diciendo, bueno, cogemos un 1000, la dividimos entre 4. Y de esos 4 cogemos 3. Cogemos 3. Entonces, 1000 dividido entre 4, ¿cuánto es? 250. 250, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que 250. Entonces, ¿cuántos son 3 cuartos? 750 Sí, mililitros. muy bien, sí, bueno, eso estamos volando, me han dicho. 750. Entonces, acá la pregunta nos decía, eh, una prueba de alcoholemia marca el mismo alcohol en la sangre de una persona si consume 3 cuartos de litro de cerveza, si consume medio litro de vino. Medio litro de vino equivale a 0.5. Mire, acá el 0.5 equivale a, a medio litro. Entonces, acá debemos aprender a identificar que 0.2 es, es un quinto. O sea, es un quinto acá. Acá es un medio, acá es uno y acá es uno y un medio. Entonces, debemos estar aprendiendo a convertir estos números de decimal a fraccionario y de fraccionario a decimal. Entonces, rápidamente nosotros podemos hacer esa conversión mentalmente. Entonces, pero eso nos están preguntando, en el momento está diciendo, ¿cuál es la cantidad de cerveza equivalente a la máxima permitida de vino? Ingresar en el texto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A. La A, muy bien, listo. Esa sería la A. Listo. Una empresa de mensajería necesita 3 camiones para hacer sus envíos entre cantidades diferentes. Una empresa de mensajería necesita 3 camiones para hacer sus envíos entre 3 ciudades diferentes, P, Q y R. La ubicación, entonces, digamos, la ubicación de las ciudades en línea recta y las distancias se muestran en la gráfica. Entonces, toda la distancia es 20 kilómetros. Y la distancia de Q a R es 12 kilómetros. Entonces, entonces, ¿qué nos está diciendo? Al próximo mes se debe incluir la ciudad S que se encuentra entre P y Q. Entre P y Q, o sea, S acá. En la ruta semanal para calcular la distancia entre N, para calcular la distancia N entre P y S, o sea, esta distancia N, es necesario que conozca. Entonces dice, la suma de la distancia de P y Q, con la distancia QR. Listo, ya tenemos P, Q y QR, listo. La distancia de S a Q, de S a Q, la distancia de P a Q, la distancia entre P a Q y la distancia de QR, P a Q y QR.
Listo, entonces acá está un poco. A ver, ¿cómo haríamos para saber esa distancia? Entonces, vamos a hacer varias opciones. Sabemos que todo mide, pero entonces en este caso no nos dice si nosotros ya sabemos eso o no. Entonces debemos mirar cómo la podemos calcular. Necesitamos calcular la distancia PS. Entonces vamos a descartar pregunta por pregunta, a ver si así se puede hallar. La suma de la distancia PAQ con la distancia QAR. La suma de la distancia de PAQ con la distancia. O sea, entonces sabemos, si nosotros sabemos, entonces, ¿qué sería? Tener que 20 kilómetros de acá a acá, porque mire, la suma de la distancia PAQ con la distancia QAR. Entonces, si nosotros sabemos que esto mide 20, podemos hallar la distancia. ¿Sabemos cuánto mide PAS? Sabiendo que esto es 20. No, pues porque no, o sea, sabríamos la distancia PAR, pero no sabríamos la distancia PAS, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a ver si ya podemos descartar la distancia S a Q. Entonces, sabiendo que S a Q podemos saber la distancia de PAS, pues creería que tampoco. La distancia de P a Q. Sabiendo la distancia de P a Q, ¿podremos saber la distancia de PAS? Tampoco. Ahora, la diferencia entre la distancia de P a Q y la distancia de QR. La distancia de P a Q, de P a Q, de P a Q, de QR. P a Q. No, este problema está complejo. Sé que dice cuál es la respuesta correcta, Mauricio. La última, la D. La diferencia entre P a Q y QR. Entonces coge este y le resta este. Bueno, a veces cuando tenemos este tipo de problemas es mejor llevarlo a números. Vamos a hallarlo con números a ver si nos queda más fácil. Entonces, tenemos acá la distancia. Entonces, todo mide 20. Vamos a darle valores. O sea, esta técnica yo la utilizo mucho para hallar. Le doy valores. 20. Entonces, ¿cuál es la otra medida? PQ, PQR, PQR, PQR. Listo, entonces tenemos PQR. Entonces, PQR. Y acá hay una S. Entonces, entonces 20, acá digamos que mía, que haya, ahí nos está diciendo que 12. Una distancia para S. Acá. ¿Cuál cree que sea? En ese. Una distancia válida. A ver, ¿cuál? 5, 4. Bueno, listo, 4. Listo. Esa es la distancia con respecto a P. Entonces, si nosotros vamos a descartar, la 1 dice que la suma de la distancia de PQ con la R. Entonces, sería sumar, entonces sería P, sea 12 más 8 prácticamente, ¿no? Porque de acá a acá, de Q a R, entonces sería 20. Tenemos que dar una respuesta que la que nos dé 4. Buscar el 4. La A nos da 20. Ahora, ¿cuál es la B? Nos dice la distancia de S a Q. La distancia, la distancia de S a Q. S a Q. Entonces la distancia sería 8, prácticamente, ¿no? Porque la distancia, si acá mide 4, entonces la distancia de S a Q sería 8. No está dando lo que nos están diciendo. La distancia de P a Q. La distancia de P a Q. Entonces este nos daría 12. Tampoco. Entonces ya vamos diciendo que una nos da 20, otra nos da 8 y otra nos da 12. Ahora vamos a mirar la D. La diferencia entre la distancia de P a Q y la distancia de QR. P a Q, pero es que a mí ninguno me está dando. P a Q es 12 y QR es 12, entonces nos está dando
Ah, mira, espera, acá el 12 la distancia no es 8 sino es, yo la estoy tomando al revés. Acá no, hasta acá sería 8. Muy bien, espere. De P a Q. Sí, o sea, eso es lo que está mal. Acá, de P a Q no es 12 sino es 8. Acá sería 12. Listo. No, acá sería 8. Otra vez vuelvo a cometer el mismo error, ¿sí? Acá sería 8. Entonces, listo. Ahora, ahora sí, la distancia de PR es 20, la distancia de, ¿cuál sería? De QR sería 12. Bueno, vamos a mirar otra vez. La distancia de PAR, de P a Q, la suma de la distancia de P a Q con la distancia, eso es 20, listo. La distancia de S a Q, de S a Q. Entonces, ¿cuánto es la distancia de S a Q? 4, ¿no? De S a Q es 4, según nuestro gráfico. Y la distancia de P a Q, la distancia de P a Q es 8. Y la diferencia entre la distancia de P a Q con la distancia de QR. Entonces, ¿cuál nos está dando el resultado? La C. Sino que, o sea, me queda una duda, es porque, o sea, este no es el punto medio, pero pues aquí lo estamos tomando como punto medio, ¿no? Pero, entonces, ¿qué nos están queriendo decir? Que estas distancias sí las conocemos. O sea, para poder hacer la resta. Entonces, como nosotros conocemos que esta mide 8 y sabiendo esta distancia, pues le restamos. 8 menos 4, 4. Entonces, la, la C no es la B, la distancia de S a Q. Sí, 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 o sea, sabiendo la distancia de S a Q, pues podemos restarle 8 menos esta distancia y nos queda la otra. Y así ya nos resolvería esta pregunta. Sí, 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 sí se entendió, Mauricio. Sí, profesor. Listo, continuamos. A ver si podemos hacer otras preguntas. La tabla muestra los datos estadísticos sobre la producción y el manejo de basuras en diferentes países. Entonces tenemos país uno, basura producida 28.800 toneladas, se recicla el 14% y la producción de basura por persona es 0.65. Entonces, un experto considera que es importante que el porcentaje de basura que se recicla sea mayor o igual al 15% y afirma que la situación es preocupante, pues los países estudian solamente cuál cumple los requisitos de que sea la cantidad reciclable mayor al 15%. ¿Cuántos? Mayor o igual al 15%, según esta tabla. Mayor o igual al 15%. Debemos mirar porcentaje de basura reciclada. Entonces, debemos aprender a leer tablas también, ¿no? Porque vemos acá la porcentaje de basura reciclada. Entonces, ¿cuántos países cumplen la condición? Mm, ¿Cuántos? ¿Cuántos países muestran un porcentaje mayor o igual al 15%? Es lo que nos está preguntando. ¿Dos? Dos. Claro, mire. Entonces, el país 3 y el país 4, ¿cierto? Sí, fue los dos que dice, 15 y el 17. Y la respuesta Sí. correcta son dos países. Muy bien. Un analista efectúa el siguiente cálculo para determinar la cantidad de personas que viven en un país uno.
Entonces, población del país, 1. 28.800. Entonces, esta es la basura que produce por día, dividido en la cantidad de basura que, o sea, dividido en el producción de basura por persona. Entonces, a ver si es correcto. A ver, entonces, ¿qué opción nos da? El cálculo se realiza en una lista, es incorrecto. Es necesario tener en cuenta un porcentaje de basura producida en el país que se recicla. Otra, con la información suministrada en la tabla no es posible estimar la cantidad de habitantes del país. Es necesario realizar un cambio de unidades en el cálculo para el resultado que sea correcto. Para, para el resultado como sea correcto, la operación adecuada de multiplicación. Entonces vamos a hacer este análisis que nos está mostrando a ver si podemos hallar o no la cantidad de habitantes que tiene una persona. Entonces, eh, vamos a mirar cómo hallaríamos el número de habitantes. Entonces vamos a mirar esta. Entonces, número de habitantes, no, basura producida. Entonces vamos a decir basura es igual, a la basura sí va a ser igual a lo que produce una persona por número de habitantes, ¿no? Número de habitantes, por habitantes. Una persona, basura producida. Entonces, si nos vamos a decir número de habitantes, si vamos a hallar número de habitantes, debemos hallar basura producida sobre lo que produce una persona, o sea, basura personal. Es igual a habitantes. Entonces, sí nos daría, ¿qué nos está diciendo acá? Que esta fórmula sí está bien hecha, pero entonces me surge una duda, porque acá es toneladas al día. Entonces vamos a mirar si. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá están kilogramos y acá están toneladas. Entonces vamos a mirar, a analizar esa pregunta. Es necesario tener en cuenta que el porcentaje de la basura producida en el país que recicla no es necesario tener en cuenta, eso es irrelevante para el caso. Con la información suministrada en la tabla no es posible estimar la cantidad de habitantes del país. Es necesario realizar un cambio de unidades en el cálculo para que el resultado sea correcto. Para que el resultado sea correcto, la operación adecuada es la multiplicación. Entonces, ¿cuál es correcta con lo que yo acabo de decir? ¿Cuál es correcta, Mauricio? Mm, la B. Con la información suministrada en la tabla no es posible estimar la cantidad de habitantes del país. No, esa no es la respuesta. Vuelvo a mi ejemplo que de pronto no fue claro con la explicación de la fórmula. Vamos a calcular cuánta basura se produce en un país. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Entonces, entonces vamos a escribirla acá. De pronto es que sí, mi notación fue muy mala. Entonces, basura, vamos a escribir basura producida en un país. Entonces, esto va a ser igual a, cogemos la basura que produce cada persona, entonces, basura producida por persona. Claro, cogemos la basura que hace Mauricio, la basura que hace Willington, la basura que hace todos, Pepito, y la multiplicamos. Entonces, basura producida, listo, producida por individuo. Y esa basura la multiplicamos por número de habitantes, número de habitantes. Entonces, ahora nos están diciendo cómo vamos a calcular la basura producida por un país. Entonces, esto que está multiplicando
lo pasamos a dividir. Entonces, ¿qué quedaría? Esto de acá, pasaría a dividir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá tendríamos una división, esto es igual a lo que nos están hablando. Que si lo vamos a ver, es la misma fórmula que nos están dando acá. Población del país es igual a la cantidad de producida sobre cada uno. Estamos la misma fórmula. Estas son las dos mismas fórmulas. Pero ¿qué pasa? Que esto de acá lo tenemos en toneladas, toneladas, toneladas. Entonces, no nos va a servir porque esto lo tenemos en toneladas y esto lo tenemos en kilogramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos dejarlo en la misma unidad porque estamos haciendo el mismo análisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la respuesta correcta es necesario realizar un cambio de unidades en el cálculo para que el resultado sea correcto. ¿Cierto? Porque no podemos operar toneladas con kilogramos. Y ojo que esto es un error constante en el IFES, que no cambiamos las unidades. Entonces, ojo con esa cambio de unidades. Si están hablando uno por kilogramos y otro por toneladas, debemos cambiarlo. Una empresa tiene una utilidad de 100 unidades durante el primer mes y se sabe que para el mes N la utilidad U sub N está por la expresión. Entonces, una empresa tiene una utilidad de 100 unidades durante el primer mes y se sabe que para el mes N la utilidad U sub N está dada por la expresión. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Reemplazar la fórmula por 1. Mire, una empresa durante de 100 unidades durante el primer mes y se sabe que para el mes N, no, estaba por la expresión. Bueno, vamos a reemplazarla vamos a hacer este tipo de cosas reemplazando por un número. Yo siempre aconsejo que si no se conocen las letras, vamos a reemplazarla por un número cualquiera. Entonces, ¿qué pasa si la reemplazamos este número si lo reemplazamos por 2? Vamos a suponer. Entonces, que aquí sería 2 a la 2 menos 1, quedaría elevado todo a la 1. ¿Qué quiere decir? Que no tendría ganancias. 2 menos 1, entonces es todo esto elevado al mismo. Entonces da 100. Daría 20% de ganancia. Sí, me hago entender. Voy a ver si lo hago acá en la pizarra. 100 más 1 más 0. Entonces vamos a hacerlo acá en la pizarra. Entonces, U sub n es igual a 100 por 100 más 0.2 sobre n menos 1. ¿Cierto? Esa es la fórmula. Vamos a mirar. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer acá en este caso? Debemos reemplazar, digamos, por 2. Digamos por 3. U sub n es igual a 100. 100 más 0.2. Vamos a suponer que acá reemplazamos por 3. Entonces, ¿qué quiere decir? 3 menos 1 sería elevado al cuadrado. Ya sabemos que si lo elevamos por U sub 2, esto va a obtener una ganancia del 20%. ¿Por qué el 20%? Porque acá va a quedar elevado al 1, entonces va a quedar igual, y entonces va a ser 100 más 100 por el 20%, o sea, más el 20, entonces sería 120. El resultado acá sería 120. Pero acá tendremos que elevar todo esto al cuadrado, entonces sería 120 al cuadrado. Entonces quería que U sub 3 va a ser igual a 100
100, 100 más 1.2 al cuadrado. Entonces, 1.2 al cuadrado es igual a 1.44. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, o sea, así 100 por 1.44. ¿Qué quiere decir? 100 por 1.44 y quiere decir que 100 por 1.44 va a ser igual a 144. Listo, entonces vamos a ver que en la primera produce 100, en la uso 1, en el segundo produce 120, en el tercero produce 144 y así va subiendo más o menos. Entonces vamos a mirar qué nos puede servir esta información. Aumenta mensualmente en 20 unidades, aumenta 20% al mes anterior, se multiplica por 1.02 cada mes, se multiplica por 0.02 cada mes. Entonces vamos a mirar que, a ver, 100 por 1.02. A ver si 0 nos da 102, no. Se multiplica por 0.02, no, tampoco. Entonces, la respuesta correcta es la B, aumenta el 20% respecto al mes anterior. Entonces, siempre aumentando el 20%. Este tipo de preguntas, no, a ver, ¿qué dudas tiene Mauricio? A ver, este tipo de preguntas que yo sé que son un poco complejas. A ver, qué no entiendes de este tipo de preguntas? Mauricio, Señor, ¿qué no entiendes de este tipo de preguntas? ¿Te parece compleja esa pregunta? es medio difícil, profesor, porque no entiendo bien cómo hacer ese resultado. Oye, pero papá, Sí, yo duré haciendo un trabajo sí. matemático del mismo profesor, es que el profesor uno no le entiende nada. Yo dije, me voy a poner, estaba aburrido. Yo dije, me voy a poner a leer eso a ver si lo entiendo. Y me quedaba ese y me quedaba uno de religión. Yo dije, me voy a poner a Bueno, hacer el de esto, matemáticas. Mauricio, bueno, entonces esto vamos a dejar hasta acá y la próxima clase continuamos. Es que no quiero que se haga tan tedioso. Entonces, ¿cómo te parece? ¿Te parece bien que sigamos con ese tipo de Sí, profe, porque uno aprende más. Listo, entonces vamos a dejarla hasta acá la clase y pues todos los miércoles la idea es que se reúnan más compañeros. Entonces, si pueden invitar a todos los compañeros, pues Bueno, señor. entonces, nos reunimos una horita y tratamos temas de ese tipo de preguntas, que tanto usted no lo ha visto, yo tampoco la he visto, entonces nos permite tratar un poco. Muchas gracias por asistir. No, mi novia no está, todavía no, porque tiene que sacarme unas impresiones de lo que yo, o sea, de lo que uno pega. No de universal. Pero ya mi novia iba para allá. Lo que pasa es que compran el Huggies y el Huggies viene por paquete de 100 pañales. Entonces de 100 pañales sale como a 50 y algo. No, como a 40 y algo. No importa, ahorita se cambia de nuevo. Los de traten 8 raros. Sí, claro, el nuevo carto cambiando ahora no come con juicio. Y entonces, la abuela le va a cambiar. Lo confían otra vez, frío, se mantequeó. Hágase el canal otra vez. Él es duro. No, mamita. La abuelita dijo ahorita, con la abuelita lo dividen en paquetes de 50. Arriba la boca plata. Arriba No, ahorita los dividen en paquetes de 50 y le colocan una hoja ahí que dice pañalero universal, como si fueran pañales de pañalero universal. Tipo 3 por 50. Claro, ¿Quién hace eso? mi tío. Ahí lo hacen en la pañalera. Pues es mejor, porque no es que igual le sacan más plata a los pañales. Igual nadie quiere comprar pañales de que 100. llevaba ahorita y ya recuerdas a Chari, si novia le dije que le ayude, pues se queda ayudándole. Claro.
Tiene que Pues no, mostrar, no, no quiere que lo llamen, no quiere que lo llamen, tiene que ya mire cómo se rueda, qué Si le pagan bien, bien. Y si no le pagan, pues usted No, ya lo necesitan de pronto. Ay, vamos a llamar al chico. Vuelven y lo llaman de regalado allá y le dicen, venga, venga, y no vuelven y le dan Ya, nada. esto ya No, le pagan, mami. ya le pagan. No, señora, las cosas no son así. Usted cuando va a trabajar es para que le van a pagar. No, que no, va a ir. Entonces, ¿para qué uno le regalado? Uno no tiene que regalar su tiempo, mira, el tiempo de uno vale. Eso el tiempo de uno vale, digamos, uno no tiene que regalar el tiempo. Obviamente ustedes voy de regalado, les ayudo, no me den nada, que tranquilos que me vuelven a llamar, yo vuelvo y voy. No, señora, las cosas son así. El tiempo de uno vale, vieja. A usted no le gusta ir a ayudarle a mi tío allá. Porque es que a él lo hacen ir y le quieren pagar todo el día que él estuvo allá por 5.000 pesos. Por eso, es que eso es lo que pasa. Es todo lo que pasa. Que es que mi tío es así, mi tío a usted lo lleva que le ayude todo el día, listo. Y a él le da 5.000 pesos, pero cambio llega a otra persona y al otro persona le tiene que pagar 25.000. Por eso, entonces el otro no le gusta ir. A mí me hace ir y me dan nomás 5.000 y cambio a los otros le tiene que pagar los 25.000 y que los da. Me ganaste. Ayúdame. Bueno, quita, a la parte. Yo intento buscarlo. A la parte, la risa de la piel. Pero bien. ¿Alguien quiere tomate, cebolla cabezona, cebolla larga? Color, para los frijoles. Larga. Un torrejito de mostaza y un solito de salsa de tomate para hacer el ¿Ya compró la pata? Hay mostaza. ¿Ya compró la pata, tío? Y hay tomate. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Tío ya compró la No, pata? no, sin pata. No, con patica, tío. Con patica. ¿Cómo? Con patica, vieja. ¿Cuál la traigo? ¿A dónde la venden? Pero que sea vieja. No, me necesito ¿Con pezuña o pata de parra, de oca? No, No, patica. ¿Pezuñita o patica? Una pezuña. Ah, dos, porque la vaca pata tiene dos. ¿Y esa cómo era? ¿Claro? No. ¿Qué me acabó la plata, mijo? Se ha gastado Bien. mucha plata. Yo, uy, Jesús. Una. Ha gastado plata. Al menos se mueren y llegan y se van contentos porque van llenitas. Que hagan como ponerse a guardar plata ahí, para que llegan y esté apretado y ¡pum! A gastar. No pagan. ¿De quién es arepa? Estos 3 millones de pesos allá al lado del vecino y ya se los pagaron. Vea, ahí está, por el botón. Y dejan que la mirada todos ahí. Por eso. La mirada con plata y tachones y vean. Se mantienen pelados. El señor viene con deudas. Eso es pura. Yo no tiene las cosas, tenga las que no le da a nadie. Que luego me compré la casa así y no tengo que pagar en ese pacto. Mira bien, le eché eso a mi carrito. ¿Qué pasó, Che? ¿Qué pasó, mi Che? Recoge mantequilla, me la limpia bien, el cuchillo me lo voy a dejar así. Bien, empáquela bien. Es que ya porque usted untan todo el papel, yo que no lo unto el papel, yo el poquito de mantequilla y vuelta a hacer. Ya, que. Bueno, me voy. ¿A dónde ver? Hasta tú. ¿A dónde? A dormir. A dormir. A dormir, ¿no? ¿Chao? ¿Dónde nos vamos qué? ¿Dónde nos vamos qué? ¿Dónde nos vamos qué, señora? ¿A dónde nos vamos qué? ¿Dónde nos vamos? Vea dónde está la bicha de Lunita. ¿Cómo La va? viene de Lunita. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre solo? ¿No tiene nombre solo o mi nombre solo? ¿Y es que está pinchada? No le que para montones tan pesadas, ¿cierto? Venga, hazla. Venga, hazla, y no está pesada. Hazla aquí la cola. No, pero le digo, digamos, uno cuando se sienta. A lo mejor casi uno sentado. No, pero es que- No la dejamos. Yo que ya manejo una Pulsar 180 y esas motos son re Venga, pesadísimas. hazla. ¿De qué? Que no me quede tropezadero,
Allá hizo falta un tropezadero. Para que vende el agua para acá. Hay que vender el agua para allá. Pero no le fue sin nada. ¿Dónde vamos? Ah, mira, roba. Acá adentro. Aquí que toda mano lo va a Vale, gracias. Con fuerza, papi, porque entonces la que no pensaba. A ver. Venga, Es que yo también te repito. Digo que no pesaba. No, para sí, cualquier mundo pesa. ¿Qué va a hacer? ¿Alguno? ¿Dónde? Más acá. Sé que le estaba dando. No, espere, tenga la pata ya. Ponga el cartón bien. Ven. Ah, me dolió. Uy, amorcito, esa gente.